Gracias, You Knowers. Bienvenidos otra vez a tu canal Reacciona You Know. Y por supuesto, para los que todavía no lo saben o no la tienen, tenemos la de Lamine Yamal, el papá del Real de Madrid. Aquí tenemos camisetas ya para entrega inmediata de Lamine Yamal, ya para entrega inmediata de Mbappé, un buen jugador de fútbol del Real de Madrid, y otras más aquí en tu canal You Know. Y si quieres otros modelos, pues sí, toma un par de días más en llegar desde mis proveedores, pero te las traemos personalizadas como tú quieras. Así como quedó contento el amigo Temístocles Maizón, ¿verdad? Que me hizo un pedido y estoy muy agradecido por la confianza. Y él está tranquilo porque acá en tu tienda You Know somos calidad y precio. Claro que sí. Y la mejor atención por parte del You Know, que se demora un poquito a veces, pero siempre te responde. 6010-0444 para que te comuniques con el You Know y hagas tus pedidos. Ahí está para que te unas a la conversación. De todas maneras te dejo el enlace para que formes parte de la familia. Roberto Ruiz Díaz interpone denuncia a asesor de Mayer Mizrachi por usurpación de funciones públicas. La cosa está que arde en la alcaldía la relación entre Mayer Mizrachi y su vicealcalde. Con esto queda en evidencia de que no es buena. No es buena porque los trapitos sucios se lavan dentro de la casa. Y si lo está ventilando Roberto Ruiz Díaz, y ya sabemos, ¿no? No hay buena química. Muy probablemente Roberto Ruiz Díaz muy decepcionado por las expectativas que tenía de un Mayer Mizrachi que ha demostrado que es más show, redes sociales, TikTok, bla 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 y chistes que no dan risa que hechos y actos. Roberto Ruiz Díaz interpone una denuncia a Alex Miranda, nombre y apellido, Alex Miranda, asesor del alcalde Mayer Mizrachi, por posible usurpación de funciones públicas, ya que asiste y participa en reuniones a pesar de no haber sido nombrado formalmente con ningún cargo en la alcaldía. Estamos hablando de Alex Miranda. Y aquí hay un comentario, Piki. Obvio no conocía a su pareja, por eso le pasó lo que te está pasando. Y aún no se termina de enterar que lo van a ignorar hasta que él mismo sienta que no existe. Le toca esperar que el tiempo ponga todo en su lugar. Mientras seguimos con el juego de Mario, que al parecer a todos les divierte. Sí, habíamos presentado una denuncia por el posible delito de usurpación de funciones públicas. El Código Penal establece en el artículo 159 que ningún funcionario, ninguna persona puede entrar a laborar un título o un nombramiento dentro de ninguna entidad. En el presente caso, la denuncia se está presentando en contra del señor Alejandro Miranda, o Alex Miranda, quien es asesor del alcalde Mayer Mizrachi, y a quien desde un inicio de la administración yo le hice la observación de que esta persona no podía participar de reuniones, tomar decisiones y dar instrucciones dentro de la alcaldía si no tenía un contrato o algo que lo respaldara jurídicamente. Desde un principio. O sea que esto no es nuevo. Y que de hecho se sigue dando. Esto no es nuevo, esto es recurrente. Dando perlitas de por qué él ya no está ni como secretario general que renunció al cargo, ni como asesor, ni como consejero, ni como nada. Solo el título, cascarón, vicealcalde, pidió licencia, está afuera. ¿Qué está pasando, Mayer Mizrachi, contigo, mi rey? ¿Haciendo lo que te da la gana? ¿Crees que la alcaldía es una empresa privada? ¿Por qué los políticos que vienen de la empresa privada, algunos, se les olvida que todo lo que pasa en las instituciones, juntas comunales,
instituciones públicas, ministerios, todo es público. Todo es público y debe estar fiscalizado por el pueblo, porque con nuestro dinero, nosotros los contribuyentes, es que ustedes devengan su salario y se mantienen las estructuras y toda esta cosa. Hacen lo que les da la gana, amparados bajo el paraguas, a veces de leyes que ellos mismos hacen a la medida para protegerse, se blindan. Y esto lo sabe Roberto Ruiz Díaz, que evidentemente dejó el plumero porque vio estas y muchas otras cosas más, que por ahí van a ir saliendo, poquito a poquito. El señor Miranda, él es ciudadano de los Estados Unidos. Mira tú, gringo. Él estuvo coordinando la campaña política de Mayer, terminó en mayo y él lo que hizo fue quedarse. Entonces ha estado laborando en el municipio sin tener realmente una vinculación jurídica que le permita reunirse con personal, tomar decisiones. Incluso en el tiempo que yo estuve participó en reuniones con proveedores en las cuales estábamos realizando contratos, por ejemplo de Multibank con TX, que es el del recaudo del municipio, JC Decaut, que son las vallas publicitarias, incluso Hombres de Blanco, y él participaba en la reunión. Y al alcalde siempre le hice la observación de que él tenía que tener, o sea, si sea un contrato ad honorem, que le diera una vinculación con la entidad, pero han preferido no hacerlo. Entonces, se está presentando la denuncia para que el Ministerio Público investigue si efectivamente la persona tenía o no tiene algún vínculo con el municipio que le permita a él participar diariamente en actividades dentro del municipio. Pero también aquí, Roberto, nos ponemos a pensar un poquito y analizando aquí lo que dices, tus palabras. Hombre, mi rey, esto se viene dando desde el principio y por qué hasta ahora usted también lo dice. O sea, ya con lo que estoy diciendo, usted está pareciendo ser un cómplice de esta situación y esto hay que resolverlo lo más pronto posible. Hay que eliminarlo, esto no puede ser, esta figura. Y todo lo que estaba haciendo antes, si es un delito, debería ser castigado. Y también Mayer. ¿Cómo trabajas tú, Mayer? ¿Qué estás haciendo? Lo que te da la gana, por encima de la ley. Eso está muy mal. Esperemos que esto se corrija lo más pronto posible, porque no puede ser. No puede ser. Sí, en el día de hoy hemos presentado una denuncia penal. Y espero que las autoridades no agarren esta carpetilla y la tiren en el baúl del olvido o en el mueble del olvido o en el archivo y se queda ahí cogiendo telaraña, porque aquí todo en Panamá parece que es así. ¿Cómo se mueven las cosas? Con influencias, lamentablemente, y con dinero. ¿Cómo no? Con dinero y con influencias. Lamentable. Vamos a ver qué pasa. Ahí está la denuncia. Lo que sí queda bien evidente es que la relación entre Roberto Ruiz Díaz y Mayer Mirachi es muy mala. You know.